Inge, buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Listo. Iniciemos nomás con la clase ya. Ya puse igual a grabar. Entonces, buenas noches nuevamente con todos. Hoy día vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer, para hacer un recorderis, ¿no es cierto? Ayer ya empezamos a ver tablas de frecuencias con datos agrupados o también conocidas como distribuciones de frecuencias con datos agrupados. Para hacer un recuento, habíamos visto por un lado que en estas tablas ya aparecen otros elementos y necesitamos también hacer cálculos previos antes de pasar a hacer la tabla. Dentro de esos elementos están el número de intervalos, ¿sí? Que son los subgrupos que voy a hacer. Luego está el rango, que no es nada más que la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Si a seguido está el ancho del intervalo, que no es nada más que eh, la división o el cociente entre el rango y el número de intervalos. Y por otro lado está la apreciación. Y la apreciación viene a ser justamente este valor que está relacionado con el número de cifras significativas que pueda tener una serie de datos. Y habíamos dicho también de este tipo de distribuciones de frecuencias que solamente, sí, solamente las aplicamos para datos cuantitativos, ¿sí? Y en ese sentido, es necesario como tener en cuenta la apreciación de acuerdo eh, a las cifras significativas que tenga mi serie de datos. Es decir, cuántos decimales tiene y cuál es la variación mínima que existe entre un número y otro. Una vez que nosotros sacamos todos estos elementos que acabo de nombrar, ¿sí? Acto seguido, nosotros pasamos a hacer ya la tabla de distribución. En esta tablita, en nuestro primer cuadrito, vamos a colocar los intervalos. En este caso teníamos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A continuación colocamos el límite inferior y el límite superior. Algo importante aquí, el primer límite, ¿sí? El primer límite inferior va a ser siempre igual, ¿sí? A mi valor menor. Vemos aquí, ¿no es cierto? Lo voy a señalar con el mismo color. Y de ahí el primer límite superior va a ser nada más que el límite inferior más el ancho del intervalo. Y tengo mi primer intervalo, mi primer subconjunto. El segundo límite inferior va a ser igual a mi límite, a mi primer límite superior más la apreciación, que en este caso coincidió con el ancho del intervalo. No siempre pasa eso, ¿sí? Y la apreciación la vamos a colocar nosotros entre signos de dólar, ¿sí? De moneda, para indicar que es un valor constante. El límite superior correspondiente a este intervalo va a ser igual a mi límite inferior del intervalo más el ancho del intervalo. Como a continuación de esto vamos a arrastrar la fórmula, el ancho del intervalo de este segundo intervalo viene a ser un valor constante y por eso en su formulita lo tenemos como con signos de dólar. Y simplemente arrastramos tanto para el límite inferior como para el límite superior. Y algo que deben siempre observar es que el último límite superior sea mayor o igual que mi valor máximo. En este caso es 1,66. Si mi valor máximo de los datos es 1,61, ha sido mayor. Por lo tanto,
Vamos por buen camino. De aquí yo hubiese sacado, no sé, 1.4, ya, menor al valor máximo. Quiere decir que yo hice algo mal en mis cálculos de los límites inferiores y superiores. De ahí hablamos de otro elemento importante que les coloqué acá, que era justamente la marca de clase. Y la marca de clase no es nada más que el punto medio del intervalo, ¿sí? Y también podemos decir que es el valor promedio de los límites superior e inferior. Y se calcula, marca de clase va a ser igual al límite superior más el límite inferior dividido para 2. Y es importante también resaltar de esta marca de clase que es un valor representativo de la serie de datos. Cuando hacemos ya interpretaciones o gráficas, se usa más la marca de clase que el intervalo en sí en muchas ocasiones, porque este representa a todos los datos que sean parte de ese intervalo. Esta parte les voy a repetir para que quede súper claro el tema del cálculo de frecuencias, porque se acuerdan ustedes justamente el día de ayer, yo les indicaba que no simplemente en este caso arrastrábamos la fórmula, sino que tenemos que seguir un proceso diferente. Voy a repetir esto de las frecuencias para que quede muy claro. Entonces, para sacar las frecuencias absolutas, ponemos igual frecuencia, damos doble clic y señalamos la serie de datos. Una vez puesto eso, ponemos punto y coma y a continuación seleccionamos los límites superiores. Una vez hecho eso, ahí, cerramos el paréntesis, damos enter, ¿no es cierto? Ahora, si yo arrastro, ¿se acuerdan que nos daba una serie de errores? Entonces, lo que se hace para poder copiar la fórmula, porque funciona como una matriz, esta parte, es señalar las celdas en donde va a ir la fórmula, aplastamos F2 en nuestro teclado. Una vez hecho eso, aplastamos Control Shift a la misma vez, o sea, mantenemos aplastado y mientras tenemos aplastado Control y Shift, damos Enter y se despliegan las frecuencias correspondientes. Y como ustedes ven, aquí me da el número de la suma de todos estos 32, lo que significa es que está bien calculada la frecuencia absoluta. Hasta ahí, ¿está claro? Repetí todo porque era necesario, creo. ¿Aló? Sí, Inge, gracias. Perfecto. Gracias, Inge, ahí quedó todo claro. Perfecto. Ahora las frecuencias subsiguientes dependen de la frecuencia absoluta. Por eso es como muy importante el cálculo de la frecuencia absoluta y por eso es como que volví a repetir y ayer hicimos 2 veces, me parece. Que teniendo ya bien calculada esa frecuencia, las otras frecuencias salen eh, y digamos hay el menor error, a menos que nos equivoquemos en las fórmulas. La frecuencia relativa se calcula tal cual hemos calculado en los otros ejercicios, es decir, es igual a la frecuencia absoluta dividida por el número de datos y multiplicado por 100, o si no quieren multiplicar, simplemente en la configuración de las celdas ponen que se configuren porcentajes. Entonces, vamos a hacer por la fórmula sin esto de los porcentajes. Ponemos igual, abro paréntesis, va a ser igual a mi frecuencia absoluta 1 dividido por el número total de datos que yo saqué acá. Ahora recuerden, el número total de datos va a ser un valor constante, siempre va a ser el mismo. Para que no me cambie este valor, yo lo que hago es colocarlo en signo de dólar, que lo que hace es que ese valor se mantenga en todas las fórmulas siguientes en donde yo voy a arrastrar. Ay, me olvidé una cosa más. Y esto lo multiplicamos por 100, porque no le voy a usar la configuración de porcentajes. Una vez hecho eso, simplemente arrastro, ¿sí? De ahí, en general, por favor, traten de que en sus ejercicios manejemos 2 cifras significativas. Por lo tanto, voy a
modificar eso acá, pero me está estorbando el micrófono. Listo. Voy a modificar eso en la barra de herramientas. Ustedes tienen esto de aquí. Si ven que les disminuye o les aumenta las cifras. En este caso necesito disminuir 2 cifras significativas. Y está calculada la frecuencia absoluta. Para saber que sea correcta, simplemente sumo. Igual suma. Señalo mis celdas. Cierro y cierro el paréntesis y me da 100, que es el 100%. Porque en este caso no usé la de porcentaje, pero al multiplicar por 100 ya me sale en porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada, igual que hemos calculado. Mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta. Y después simplemente desplazo. Mi última frecuencia acumulada debe ser igual al número total de datos. Ahora, aquí nos pasa algo particular. El 32 ya se repite desde aquí. ¿Por qué? Porque en este intervalo, si nos fijamos en estos dos, perdón, ya no tenemos datos. Sin embargo, el uso de las fórmulas nos hizo hacer un intervalo 2 más de los que necesitamos. Entonces, por eso es que aquí se repite, porque aquí ya es 0. Y en la frecuencia relativa, mi primera frecuencia relativa va a ser igual a mi primera frecuencia relativa. Mi segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera relativa acumulada más la segunda relativa. Y después igual me desplazo. Y va a pasar lo mismo del 32. Se va a repetir el 100. ¿Sí? Esto significa, va a pasar esto en tablas en donde, si ustedes se fijaron, los valores obtenidos son muy cercanos. Entonces, eso hace que yo no tenga mayor dispersión y los intervalos, estos dos al menos prácticamente son como intervalos que no me sirven. O sea, no voy a usar porque ya en el cuarto intervalo ya se cumple. Sí, ya se cumple como todo lo que necesito que se cumpla, es decir, ya todos los datos están dentro de ese proceso. Por lo tanto, estas dos filas podrían dejarlas como no, si fuera en un ejercicio como en este caso, ¿sí? En donde haya intervalos que no tienen datos. ¿Estamos claros sobre este tipo de distribuciones de frecuencias? Sí. Ya. Profe, la última parte puede repetir, por favor. Lo de la relativa acumulada. Sí, por favor, Inge. Claro, con gusto. Entonces, como decía, la frecuencia relativa acumulada va a depender de la frecuencia relativa, que ya está calculada. Si esta de acá yo trabajé en porcentajes, esta va a estar en porcentajes. Si la trabajé en decimales, va a estar en decimales. Le voy a poner en porcentaje para que se entienda que estamos trabajando en porcentaje. Entonces, para el cálculo de esto, vamos a decir, mi primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa. Simplemente doy igual y señalo la celda y doy en punto. La segunda frecuencia relativa acumulada es igual a la primera relativa acumulada más la segunda relativa. Ay, se movió. Más la segunda frecuencia relativa. Después de esto simplemente arrastramos y la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual al 100%. Y ya está. Tal vez ahí quedó más claro al compañero que me preguntó. Sí, Inge, muchas gracias. Ahí sí ya me salió. Perfecto, con gusto. Estamos todos hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Súper fácil estadística, ¿sí ven? Ahora, también este tipo de tablas, siempre tengan en cuenta que es necesario nombrar, ¿sí? Porque si ustedes no nombran, no sabemos de qué se trata. No sé, tabla 3 la voy a llamar. Depende del informe que están haciendo.
Tabla 3, estaturas de trabajadores eran, ¿cierto? Y de ahí es importante por un lado eso, y por otro lado hacer la interpretación. Voy a hacerles en un cuadrito. Ahora, las interpretaciones de estas van a enfocarse en los intervalos. Yo puedo hacer aquí varias cosas. La interpretación la puedo hacer usando los intervalos, pero como les dije, la marca de clase también toma un papel fundamental. En lugar de usar los intervalos, yo podría simplemente usar marca de clase. Entonces pueden hacer las dos formas. Si yo uso los intervalos, por ejemplo, si tomo el primer intervalo y voy a usar las frecuencias relativas, se me ocurre. Entonces yo aquí puedo decir el 9.38% están en una estatura que oscila, se me ocurre, por ejemplo, entre 1,53 a 1,54. Por otro lado, el 12,5% tienen una estatura que se encuentra entre 1,55 a 1,57. Y podría poner el 21,88% tiene una estatura comprendida entre 1,58 y 1,59. Aquí lo que me faltaría es las unidades, ¿no es cierto? Siempre en los ejercicios es importante poner las unidades. Esto sería en metros. Y finalmente, y en mayor porcentaje, el 56,25% tiene una estatura que va desde 1,60 a 1,61. ¿Ya? Este es como un ejemplo de interpretación. Si ven, hice en este ejemplo tomando en cuenta todos los intervalos. ¿Por qué ya no tomé estos últimos? Porque aquí ya no tengo datos. Entonces yo estos intervalos no los puedo poner dentro de mi interpretación porque igual no me sirve de mucho. Incluso si ya hacen un informe final, estos podrían borrarlos y no hay problema. Ya, esta sería como una interpretación larga. Si vieron, hice con cada intervalo. Ahora, ustedes podrían hacer, ¿se acuerdan cuando hablábamos solamente de usar los extremos? Los mayores porcentajes o el mayor número de frecuencia y los menores. Por ejemplo, digamos,
18 de los, ¿cuántos? De los 32 trabajadores de la empresa XY, la mayoría tienen una estatura que está entre 1,60 y 1,61, siendo 18 trabajadores que corresponden a este rango, se me ocurre, ¿ya? Podríamos hacer así, solo hablar de la mayoría o de la minoría, dependiendo de lo que estén presentando en sus informes. También, como les dije, podríamos usar solamente la marca de clase, ¿ya? La marca de clase es un valor representativo. Si uso solo la marca de clase, yo podría decir, se me ocurre, eh, en la empresa o al estudiar la estatura, al estudiar la estatura de los trabajadores de la empresa XY, ¿no? XY. Se encontró que tres trabajadores, tres de ellos, lo voy a poner, tienen un promedio de estatura, o más bien tienen 1,54 metros de estatura promedio. Ahora, ¿por qué le pongo promedio? Si ven, eso le estoy aumentando. Porque en este caso yo estoy hablando de un rango, o sea, de un intervalo, y no todos tienen la misma estatura. No es que todos miden 1,54, sino que en promedio, los que están dentro de este rango, o los tres en promedio, miden 1,54. ¿Ya? Y así sucesivamente, yo podría hacer para la estatura de 1,56, cuatro trabajadores, y hablar ahí sí, el punto medio o el promedio de estatura de los trabajadores está. Sí está entendido eso. Aloha. Inge, disculpe, ¿y en todos los trabajos que nos fuera a mandar tenemos que hacer las tres interpretaciones o solo una está bien o dos? Solo una. Ustedes pueden ocupar, si quieren intervalos, si quieren marca de clase. Si es que supongamos dentro de los trabajos que les dejo, les digo, no sé, hacer una interpretación o indicar qué está pasando con la mayoría de trabajadores, ahí solo deberán hablar de la mayoría, no de cada uno de los porcentajes. O si les digo comparar qué pasa con los datos de la mayoría y de la minoría, entonces solo comparamos esos dos extremos. Si ya pido una interpretación completa y les digo para eso utilizar marca de clase, específicamente así, utilizan marca de clase. Si no, si digo solamente colocar la interpretación, les dejo como a libre albedrío, usar marcas de clase o pueden usar los intervalos. Lo importante es que se expresen bien. Cuando hablen de marca con marcas de clases, siempre hablen de qué es un valor promedio. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Con gusto. Tal vez alguna otra pregunta. No. A ver, vamos a hacer una práctica, a ver cómo nos va. Déjenme ver. Solamente a ver si puse en la plataforma o no puse. En la plataforma. ¿Qué pasó?
Mm, Cuestionario. A ver. Ahorita en plataforma les voy a subir unos datos en actividades. Se voy a poner como una nueva actividad, como para hacer la práctica, porque cuando ustedes practican es cuando surgen las dudas. Entonces sí necesito que practiquemos y veamos si es que hay dudas, oye o no, si está súper claro.
Ahorita son las 8:10, tenemos hasta las 9, tenemos todavía 50 minutos. Buenísimo. Entonces vamos a hacer hasta esa hora. 20. Ya, a ver, les coloqué en la plataforma una pestaña nueva en donde están las actividades del parcial uno, ¿sí? En donde les dice taller en clase, tabla con datos agrupados. Ahí le voy a poner la fecha de hoy también. No sé qué fecha hicimos. 12/01. Ya. Entonces dice taller en clase, tabla con datos agrupados, 12/01/2022. Ahí les puse el archivo con los datos y las 3 preguntas que van a resolver. Sí, entonces, por favor, denle refresh a la plataforma e ingresemos a esta partecita, bajemos el archivo y vamos a hacer la tabla con datos agrupados. Quiero que practiquemos esta parte para ver si tienen dudas, porque cuando ya se pongan a hacer, de decir, tal vez alguna cosa no entendieron o algo. Sí, para ver si es que hay dudas o si en realidad quedó claro. Igual, cualquier pregunta que tengan, me la hacen, voy a estar aquí igual con ustedes. Tenemos hasta las 9 para subir el trabajito. Inge, disculpe, hay que hacer todo el proceso que acabamos de hacer, ¿verdad? Sí, justamente, perdón, yo he estado hablando y el micrófono apagado. Justamente el proceso que hicimos entre ayer y hoy tenemos que hacer en la tablita. Lo que me interesa es que practiquemos y que Ya. si hay dudas me las hagan saber. De todas formas, les voy a proyectar el ejercicio. Así está planteado el ejercicio y hay que resolver estas 3 cuestiones. Realizar la tabla de frecuencias con datos agrupados, es decir, todo el proceso que hicimos entre ayer y hoy. Eh, la siguiente es contestar estas 2 preguntas. ¿En qué edad se encuentra la mayoría de estudiantes y con qué porcentaje? Y la otra, ¿en qué intervalo de edades se encuentra la minoría de los estudiantes? Ahí he escrito mal estudiantes. Escribí rápido, pues. Ya, entonces, por favor, si tienen dudas, me dicen para irles solventando a lo largo de la clase.
Inge, disculpe una consultita. La marca de clase en la fórmula siempre va a ser dividido para 2. Sí, siempre. Límite superior más límite inferior dividido para 2. Ya, Inge, gracias. Con gusto.
Chicos, ¿cómo les va con el ejercicio? ¿Aló? Más o menos, nomás Inge. Más o menos. Más o menos, nomás Inge. Sí, Ya practicando ha sido más difícil de lo que parece. así parece. Ya mismo acabo, no sé si es que esté bien, pero No, sí es bien fácil esto de la estadística. Inge, disculpe, ¿me Mucho. puedo ayudar con los videos de la clase del 10 y del 11? Porque me sale el del 10 no disponible, entonces quiero ver los videos otra vez para entenderle mejor. El del 10 no está disponible, dice. Ese sí estaba No cargado. me sale no, a mí me sale no disponible y el de ayer no está subido todavía. No, el de ayer todavía no le subía. Déjeme ver el del 10. Ahorita voy a ponerle a ver si se me abre a mí desde la plataforma. Porque claro, yo les volví, como les dije, les volví a cargar. Y a mí sí me sale, le cuento. La idea. Algo ha pasado. Deme un segundito, ahorita mismo le voy a arreglar. Yo como le volví a cargar, pensé que ya se solucionó el error. Ya reviso aquí. Qué raro. Cargué 2 veces ese video. Porque la una me salía que no se cargó bien. Volví a subirlo. Y ahora sale lo mismo. Qué extraño. Y mi compu se puso lento. Y el del 10, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Le voy a volver a cargar, pero eliminando el que ya tengo. Tal vez por eso no pude. No se subió tal vez porque ya era el que estaba cargado. Voy a volver a cargar. Me toca cambiar el enlace. Inge en la suma del porcentaje de la frecuencia relativa me sale 171. Está mal, ¿no es cierto? Está mal. Tiene que revisar qué pasa Sí. ahí. ¿Qué era? ¿Dónde me equivocaría? ¿Qué haría? ¿Y ven que sí sirve para comprobar eso justamente? O sea, sí, porque no. ¿Qué era? ¿Dónde estaré mal? ¿Dónde puedo haber tenido el error? Pues en algún cálculo de alguna frecuencia pudo haber tenido el error. Inge, disculpe, ¿y usted tiene el ejercicio realizado ya? Déjeme ver.
para ver Deme, más o menos solo dónde deme un me equivoqué. segundito. Estoy subiendo el video del 10 otra vez, porque no sé qué haya pasado con ese video que no quiere cargarse. Y ya le reviso, ¿ya? Que sí creo que lo tengo resuelto. A ver, sí, sí lo tengo. Pero solo déjenme subir estito para estar al día. Porque me va a tocar cambiar incluso el link. Todo me va a tocar cambiar porque no funcionó el anterior. Me tocó, lo eliminé y volví a hacer un nuevo link. La compañera que me pidió los videos, los puse a cargar, lo puse a cargar de nuevo el del 10 y el del 11 se está cargando. Todavía no se han de abrir, pero ya, luego ya se le han de abrir. ¿Sí? A ver, veamos el ejercicio que me dice. Debo tener. Ahorita no sé qué están viendo. Tal vez el ejercicio o no. Sí, estamos viendo el ejercicio Pero el que y en toca el resolver, Excel. Ajá, no el que está resuelto. no, es el que estamos ahorita resolviendo. Tengo la solución del ejercicio, lo que en este hay más cosas. De todas formas les voy a indicar, ¿ya? A ver, me toca dejar de compartir eso. Este es el mismo ejercicio que ustedes tienen, sí, pero aquí ya está hecho. Bueno, aquí están hechos otros cálculos además. Aquí está el número de intervalos con slurges le he hecho. Le he hecho con slurges, máximo, mínimo, rango, amplitud, apreciación. La apreciación a veces hacen mal y le suele variar. Ah, es que este hemos hecho con amplitud sobre 2. Este está hecho un poco distinto. Déjenme ponerle la apreciación. El Slurge es aquello 7, sí, sí, está bien, ¿no es cierto? Sí, 7. Le cambié un dato que... A mí me salió 8. Slurges le salió 8. Sí, Tengo aquí 7. Ah, ya. Es que le redondeó y le sale 8. Redondeando salen 8. Ahora, en este caso, lo que se hizo es coger como el 7, porque si no eran demasiados intervalos y no iba a haber datos para los otros intervalos. Un poco era como otro análisis que se hizo aquí. Pero básicamente sí salió bueno, eso de allá ya no sé hasta dónde está, hasta ahí. Inge, disculpe, en la apreciación yo le puse 0.01. No puede ser 0. Ahí es lo que se nos equivocó. Ah, ya, ahí está. ¿Por qué? Porque la apreciación depende de las cifras significativas. Estos son enteros, entonces tengo que ver la menor variación. Es de 1, ¿no es cierto? Entre 19 y 20 hay 1. Entonces la apreciación es de 1. Ahora hay casos en los que se La trabaja amplitud es con lo mismo que el ancho, ¿verdad? el ancho del intervalo es la amplitud. Ajá. Entonces revísele la Ahí creo que apreciación. ya. Ujú. 50-22. Cambiando la apreciación le va a cambiar todo. Ya. A ver, chicos, yo les había puesto el ejercicio hasta las 9. No sé cómo les fue.
Si ya terminan o Sea no. Así mal, está Inge. bien, Inge. ¿Les puede dar hasta el fin de semana, por favor? Yo también quiero ver los videos. Ya. Entonces ya le cambio le voy a cambiar la extensión de entrega, ¿ya? Lo importante es que hayan como ido haciendo para ver cómo les está yendo. Eso. Siendo siendo la hora. Sí. Nos vamos a quedar ahí mañana no, mañana es viernes. Mañana tienen ustedes la lección. Entonces la lección va a consistir en hacer ejercicios. Por favor, estudien. Igual voy a aplazar más este ejercicio para que puedan subirle y no se preocupen mucho por esta tarea, sino más bien de estudiar. Sí, Gorda, eso chicos, sin más, desearles una buena noche a todos y nos vemos, y mañana tienen la prueba y nos vemos el día. Buenas muy noches. amable, Inge, gracias. Gracias, Inge. Buenas noches. Descansen.